Vamos a ver las 5 causas de hipoxemia. Pero vamos a ver qué es hipoxemia. Hipoxemia, como su nombre lo dice, es hemia, es sangre. Ox, pues se refiere al oxígeno molecular. Hipo es bajo, o sea, vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular en la sangre, o sea, en la arteria. Y vamos a ver cuáles son estas causas. Entonces, antes de continuar, vamos a poner primero el tracto respiratorio. Aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí está el pulmón. Y ya sabemos que los bronquios dan varias ramas, bronquios primeros, secundarios, terciarios, bronquiolos, y finalmente terminamos en los alvéolos. Entonces ya voy a agarrar y voy a poner aquí los alvéolos. Tenemos aquí un esquema macro y aquí los alvéolos. Y aquí voy a poner un capilar pulmonar. Esto es un capilar pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las 5 causas por las cuales podemos tener hipoxemia? O sea, hay varias causas por las cuales podemos tener hipoxemia, pero las podemos dividir en 5 categorías. Entonces, la primera es que el paciente tenga hipoventilación alveolar. Hipoventilación alveolar. O sea, que no se estén ventilando, que se estén ventilando menos los alvéolos. O sea, que el aire que está pasando por la tráquea aquí sea menor. Y esto va a ser pues cuando el paciente está hipoventilando. O sea, hipoventilación alveolar es cuando el paciente está hipoventilando. Si el paciente hipoventila, pues mete aire, pero pues en cada minuto la frecuencia respiratoria pues es menor si está hipoventilando, es decir, tiene menos frecuencia respiratoria. Y en cada respiración es cuando metemos el oxígeno. Entonces, si el paciente hipoventila, en un minuto tiene menos frecuencia respiratoria, o sea, menos veces que mete oxígeno al organismo. Entonces, hipoventilación alveolar es una causa de hipoxemia, porque vamos a tener menos oxígeno aquí en los alvéolos si el paciente hipoventila. Otra causa es que el paciente tenga una disminución de oxígeno inspirado. Y esto puede ser por 2 causas. O que disminuya, digamos, la presión absoluta de oxígeno molecular, o que disminuya el FiO2, la fracción de oxígeno inspirado. Esto es, si los pacientes van a altas altitudes, mucho más por arriba del nivel del mar, vamos a empezar a tener una disminución de la presión total, o digamos de la presión absoluta de oxígeno, aunque el porcentaje de oxígeno, o sea, el FiO2, sea el mismo. O podemos tener una disminución de oxígeno inspirado si por alguna razón el paciente llegara a inspirar menos oxígeno, menos fracción de oxígeno inspirado, que por alguna razón la presión parcial de oxígeno no sea el 20%, o sea que el FiO2 no sea el 20%. ¿Se cuál es la causa? Que pues obviamente pues esto ahorita no puede pasar, pero sería una causa. Entonces, otra causa es que tengamos una disminución del oxígeno molecular inspirado. La otra es que el paciente tenga un desequilibrio ventilación-perfusión. Desequilibrio ventilación-perfusión. O sea que el paciente tenga mucha ventilación de los alvéolos, pero la sangre que está pasando por los capilares no sea suficiente. Entonces, aunque tengamos pues mucho oxígeno aquí, si no tenemos sangre, no estamos pasando suficientemente sangre, pues la sangre no se va a oxigenar porque por alguna razón no estamos pasando suficientemente sangre y pues lo poquito que pasa se oxigena, pero pues está ahí. Entonces, esa es otra causa de hipoxemia. La otra es al revés, que tengamos mucha sangre que esté pasando por aquí, pero si por alguna razón no tenemos suficiente ventilación, pues entonces aunque pase mucha sangre por aquí, el hecho de que no haya ventilación, o sea, de que no tengamos oxígeno suficiente en los alvéolos, pues va a ser que aunque pase la sangre por aquí, no se va a oxigenar totalmente, o sea, vamos a tener hipoxemia, ya sea porque haya mucha ventilación o porque haya mucha perfusión, pero pues que sea un desequilibrio de ventilación-perfusión. 4 es que el paciente tenga una derivación derecha-izquierda. Esto es, vamos a poner el corazón. Entonces, aquí está el corazón, así. Aquí está la arteria pulmonar, y aquí está la aorta. Entonces ya sabemos que la sangre regresa de las venas cavas a la aurícula derecha y esta sangre desoxigenada. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, sigue siendo sangre desoxigenada, y de aquí se pasa a la arteria pulmonar, que es sangre desoxigenada. De la arteria pulmonar pasa a los capilares pulmonares, y de los capilares pulmonares ya viene aquí en forma de las venas pulmonares. Entonces la sangre que pasa por los capilares pulmonares es sangre que se va a oxigenar.
Y ahora que pasamos a las venas pulmonares, esta ya es sangre oxigenada. Y de aquí pasamos a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Y así es como a todos los órganos periféricos les vamos a dar sangre oxigenada. Pero si tenemos una derivación de derecha a izquierda, o sea, si por alguna razón la sangre está pasando del corazón derecho a corazón izquierdo, del corazón derecho a corazón izquierdo, ya sea el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda, vamos a estar pasando sangre desoxigenada del corazón derecho al corazón izquierdo y esa sangre desoxigenada va a terminar en la aorta. Y entonces en la aorta vamos a tener mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Entonces obviamente la presión de oxígeno va a estar disminuida porque ya lo mezclamos con sangre desoxigenada. Entonces esto, derivación de derecha a izquierda. Y la otra es que tengamos un defecto de la difusión. Si por alguna razón el oxígeno no puede difundir del alvéolo al capilar, pues no se va a oxigenar la sangre. Generalmente pues cuando tenemos membrana hialina. Entonces, ¿cuáles son las 5 causas de hipoxia? Esto es que el paciente tenga hipoventilación alveolar, o sea que no esté pues ventilando los alvéolos, que tenga una disminución del oxígeno inspirado, por ejemplo que el paciente vaya a altas altitudes, en donde la cantidad de oxígeno absoluta que inspira en cada respiración es menor, porque hay menos presión a altas altitudes. La otra es que tengamos un desequilibrio de ventilación-perfusión. Esto es generalmente, por ejemplo, cuando el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. O que el paciente tenga una derivación de derecha a izquierda, o sea que la sangre pase del corazón derecho al corazón izquierdo. O que tengamos un problema de la difusión, como es la membrana hialina. En los casos de hipoventilación alveolar y una disminución del oxígeno inspirado, en estos dos casos el gradiente AA es normal. Y en videos anteriores vimos que es el gradiente AA. El gradiente AA es la presión de oxígeno molecular en el alvéolo menos la presión de oxígeno molecular en la arteria. Entonces, si esto es normal, ¿por qué es normal? Porque aquí lo que pasa es que o no estamos ventilando bien los alvéolos, y si no se ventilan bien, pues el alvéolo va a tener menos oxígeno. Y si tenemos menos oxígeno en el alvéolo, obviamente vamos a tener menos oxígeno en la arteria. La otra es si el paciente está inspirando menos oxígeno molecular, aunque inspire menos, bueno, se inspira menos oxígeno molecular, por ejemplo, cuando va a altas altitudes, va a estar inspirando menos oxígeno. Entonces aquí en el alvéolo va a haber menos oxígeno. Y entonces en la sangre también va a haber menos oxígeno. Pero aquí no es un defecto de que el oxígeno no se pueda pasar a la sangre. Sí se puede pasar, solo que como originalmente hay menos oxígeno en los alvéolos, pues va a haber menos oxígeno en la sangre. Pero no es que haya una mayor diferencia entre la presión de alvéolo entre la presión de oxígeno en el alvéolo versus la presión de oxígeno en la arteria. La diferencia de presiones es la misma, solo que el valor absoluto de la presión puede estar disminuido en estos dos casos. En estos dos casos, hipoventilación alveolar y una disminución del oxígeno molecular inspirado son los únicos dos casos de las 5 causas de hipoxia en donde el gradiente AA es normal. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.